Es momento de entrevista en la edición Mediodía de BTV Noticias y hay mucho para profundizar sobre justamente esta situación que venimos reflejando en el informe anterior sobre la situación del agro, y para eso hoy convocamos al economista Alfonso Capurro de CPA Ferrer. Gracias por estos minutos en BTV Noticias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Empecemos justamente, si se miran los datos fríos y a la luz de los análisis que hacían en CPA Ferrer de que la economía uruguaya está pronosticando un crecimiento de arriba del 3% del PBI, pero ustedes decían que el crecimiento es dispar. Si se miran los datos fríos del agro, ¿realmente está tan complicado como están planteando los productores en estas movilizaciones? A ver, varios comentarios sobre la pregunta, ¿no? Sobre el crecimiento heterogéneo o dispar es algo que viene ocurriendo en este ciclo de recuperación, llamémosle último año y medio. La economía viene creciendo, con algunos semestres o algunos trimestres que han sido muy buenos en términos de crecimiento, por arriba del 4%, pero nosotros decíamos que era un crecimiento heterogéneo. Las cifras lo que mostraban es que este crecimiento es más que nada impulsado por el consumo o por el turismo y que no está siendo acompañado por sectores como el agro, como la industria o los sectores de exportación tradicional, ¿no? Por eso en algún momento también decíamos que tenía algunas similitudes con el patrón de crecimiento de los 90. Era un crecimiento donde hay ganadores y perdedores, ¿no? Por eso también creemos que esta recuperación tiene algunas anomalías, como que la economía está creciendo pero no está generando empleo y la inversión sigue todavía en caída, ¿no? Todo eso es parte del combo del cómo vemos la recuperación, ¿no? Sobre los datos del agro, hay varios comentarios, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los datos de la primera mitad del año, uno podría decir que en realidad el Producto Bruto del agro, la producción agropecuaria creció y creció en forma importante, y eso es cierto respecto al año pasado, ¿no? Hay que acordarse también que el año 2016 fue uno de los peores años en términos de producción o de productividad, porque fue el año de las inundaciones, ¿no? Todos recordarán las inundaciones, sobre todo en la zona del litoral y en la zona este. Si uno va, por ejemplo, concretamente a cultivos como la soja, el año pasado tuvimos el peor rendimiento de la historia. Voy a la cosecha de marzo del 2016 y la cosecha del año anterior, la de marzo del 2017, fue un clima casi perfecto, ¿no? Como dijo el ex ministro Aguerre, llovió como si hubiéramos regado, y eso hizo que el rendimiento de la soja fuera el mejor de la historia. Entonces, claro, cuando el área prácticamente no cambió entre un año y otro, entonces el rendimiento aumentó en forma importante y eso hizo que el volumen producido de granos aumentara. El punto acá es que lo relevante para el sector y lo relevante para la producción y para la inversión no es necesariamente el volumen producido, sino la rentabilidad esperada y las condiciones financieras. Y ahí es donde entra el debate que se está dando por estos días, en el que algunos integrantes del Frente Amplio, concretamente, salieron a decir, bueno, pero las exportaciones, el propio presidente lo dijo ayer, las exportaciones crecieron y a algunos sectores le está yendo muy bien, y los productores, por otro lado, dicen, sí, pero eso a mí no me importa porque los costos son muy altos. ¿Eso es una realidad que está marcando el sector? A ver, es una realidad que las exportaciones crecieron, y eso en parte es por lo que yo explicaba recién, ¿no? Lo que es relevante, me parece, también es analizar, como decía recién, las condiciones financieras y las perspectivas, ¿no? En general, los productores siempre dicen que no viven de lo que pasó, sino de lo que proyectan, y toman las decisiones en función de lo que esperan, ¿no? Me remito a los datos del anuario de OPIPA que se publicó hace pocos días. Por ejemplo, en el caso puntual de la soja, OPIPA dice que asumiendo que la próxima cosecha va a ser un año normal, que es lo que estamos transitando ahora, es entre seco y normal, la producción de soja va a caer 14% en la próxima cosecha y la rentabilidad sería 36% más baja que el año pasado, ¿no? Y eso es parte de repente de lo que no se ve cuando uno mira solamente los números de producción. Tú has dicho en algunas otras oportunidades, además, que, por ejemplo, solamente en Uruguay, todos los países de la región están tomando los mismos precios internacionales, pero solo en Uruguay se está reduciendo en algunos cultivos el área sembrada. Sí, de nuevo, el caso de soja, que de repente es como lo más global o lo más comparable. Tal vez no es el sector que está en peor situación hoy, pero es un caso que sirve de repente para ejemplificar el promedio. La caída de precios internacionales fue importante en los últimos años. Estamos hablando de que por allá por 2014, mediados del 2014, teníamos precios por arriba de los $500, picos de $550 por tonelada, y hoy no llegamos a $350, ¿no? Pese a esa caída de precio, hay mercados como Brasil y Paraguay, por ejemplo, donde el área sigue creciendo en forma sostenida. Se ha desacelerado, ya no crece tanto como crecía antes del 2014, pero el área sigue creciendo. En Argentina es un poco más peculiar, porque Argentina viene de cambios de política económica, las retenciones, cambios de cultivos, vuelve
a reacomodarse la ganadería, que había sido muy perjudicada, pero el área está como en una meseta, el área de soja, y el Uruguay es el único de los 4 países del Mercosur donde el área cayó casi 25%, perdimos 300.000 hectáreas de soja respecto al 2014. ¿Y se está viendo en conversaciones con empresarios que mantengan de repente el hecho de que se estén algunos pensando en trasladar o ya trasladando para otros países como Paraguay? En el caso del arroz, por ejemplo, sí, es uno de los destinos que aparece como destinos atractivos. En la ganadería ya está pasando hace muchos años. Paraguay tiene muy buenos niveles de productividad ganadera, kilos de carne por hectárea, y tiene costos más bajos que los de Uruguay. Y en particular costos, la energía eléctrica, por ejemplo, que en el caso del arroz pesa mucho, o el gasoil, son dos insumos donde Paraguay es muy competitivo, ¿no? Claramente, Paraguay, a diferencia de Uruguay, no tiene ni las condiciones sanitarias ni las condiciones de acceso a mercados por características de la producción en el caso del arroz o por acceso sanitario en el caso de la carne que hoy tiene Uruguay. No accede a los mismos precios de exportación en el caso de carne y arroz, pero con una ecuación de costos mucho más competitiva y con una ecuación de rentabilidad que es mejor para el productor. ¿Hay algún indicio de cómo está compuesto el agro en cuanto, porque muchas veces se mira desde la capital como grandes extensiones de tierra o grandes terratenientes, y en realidad ellos, los productores, están diciendo, bueno, pero la realidad es otra para los pequeños y medianos productores? ¿Hay algún indicio de cuán importantes son los pequeños y medianos productores en el total? A ver, de memoria, algunos datos del anuario de DIEA. DIEA es la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, o sea, son datos oficiales. Caso de la lechería, por ejemplo, en los últimos 10 años se perdieron más o menos 100.000 hectáreas, ¿no? Veníamos de 880.000 hectáreas, se perdieron casi 100.000, o sea, es un 15% de caída del área. Se perdieron 900 productores. Hace 10 años había como unos 4.700 productores, se han perdido 900. 500 de esos, de los que se perdieron, son productores de menos de 50 hectáreas. Y 200 aproximadamente son productores de entre 50 y 200 hectáreas. Eso Bien. es parte de lo que está pasando en un sector como la lechería. Bien, en estos días hemos escuchado varias veces hablar de atraso cambiario. Es una de las cosas que reclaman las gremiales agropecuarias, que existe un atraso cambiario que los está complicando en la competitividad. ¿Valdría la pena explicar si efectivamente, cómo los afecta a ellos, al sector del agro, y si efectivamente existe este atraso cambiario? Y en todo caso uno se pregunta qué margen tiene el Poder Ejecutivo o la política económica para hacer algo respecto a eso, sin afectar al resto de la economía. Por este mismo tema del atraso cambiario es que yo decía al principio que desde CPA hemos dicho que la morfología del crecimiento es parecida a la de los 90, ¿no? Son como los mismos problemas similares y las mismas discusiones, ¿no? Esta era una discusión que estuvo muy arriba de la mesa en los 90. Atraso cambiario es algo que recoge de repente una situación donde el Uruguay está muy caro en dólares y eso hace que los costos de producir sean muy caros y afecta a la competitividad de la producción. Eso podríamos definirlo como en forma general. Eso es parte de lo que está pasando hoy. Uruguay está caro en dólares, está casi tan caro como en los 90 o más. Cuando uno habla de atraso cambiario ya puede haber distintas interpretaciones o manifestaciones de por qué está ocurriendo eso, ¿no? A veces cuando se habla de atraso cambiario es porque el dólar está atrasado respecto a sus fundamentos. Nuestra opinión es que en realidad el dólar que tenemos hoy es el dólar que nos merecemos, o el dólar que nuestros fundamentos mandan, que los fundamentos globales del dólar mandan, que los fundamentos regionales del dólar y que los fundamentos locales. Esto quiere decir que al final este valor del dólar responde a ciertas condiciones macroeconómicas, o por lo menos es nuestra interpretación. Algo parecido pasaba en los 90, ¿no? En los 90 teníamos una región que estaba muy cara en dólares, Argentina, que estaba con su plan de convertibilidad. Eso hacía que Uruguay estuviera muy caro en dólares, que la producción que exporta al resto del mundo tuviera problemas de competitividad, pero que tuviéramos muy buena competitividad regional. Eso está pasando hoy, perdón Valentín, un comentario, eso está pasando hoy cuando uno mira los datos, ¿no? El agro tiene problemas de competitividad, la industria manufacturera tiene problemas de competitividad, pero en realidad el turismo no tiene problemas de competitividad. De hecho, estamos teniendo la mejor temporada turística de la historia. Esto obedece a que Argentina está en una constelación de precios que donde también tienen problemas de competitividad ellos, pero para nosotros es parte de nuestros mercados relevantes. Entonces, al final, el turismo genera ingreso de divisas y genera flujo de capitales hacia Uruguay, y eso hace que parte del valor del dólar que tenemos hoy sea en cierta medida de equilibrio. El problema es que ese equilibrio es malo para algunos y bueno para otros. Justamente, y para finalizar rápidamente, entonces, ¿qué soluciones tiene la política económica de este gobierno a la vista como para poder tomar? En nuestra opinión, el problema del atraso cambiario es el más difícil de corregir. Se podrían introducir algunas
algunas variantes en lo que es política monetaria o en algunas medidas para controlar el flujo de capitales, pero creemos que eso no va a ser un cambio sustantivo. Tal vez donde haya un poco más de margen de acciones en el caso de las tarifas, en el caso de la energía eléctrica o en el caso de los combustibles, pero eso también va a tener costos fiscales importantes, ¿no? Entonces, naturalmente, para poder tomar medidas en el área de las tarifas sin que eso genere problemas de sostenibilidad fiscal, tiene que ser acompañado por algún tipo de medidas de ahorro fiscal en otras áreas, cosas que ya ha hecho Uruguay en el pasado reciente, que se podrían volver a repetir, pero que sin duda son difíciles de implementar, ¿no? Tal vez no mucha gente lo recuerda, pero cuando este gobierno empezó, en el presupuesto quinquenal del 2015-2019, una de las medidas que introdujo el gobierno fue recortar gastos de funcionamiento en un 20% para poder financiar aumentos de gasto en áreas prioritarias como la salud y la educación. O sea que ya se han hecho medidas en el pasado reciente para generar ahorros en algunos lugares del presupuesto y podrían volver a repetirse. Nada impide que se tomen de nuevo. Obviamente el margen fiscal es cada vez más apretado, pero lugares existe. Alfonso Capurro, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hacemos una tanda y al regreso se viene el deporte con Rodrigo Romano. Ya venimos.